Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Esto es Semana. El país quedó atónito cuando vio que unos encapuchados irrumpieron en plena celebración de la Eucaristía en la Catedral Primada de Bogotá. Algo que nunca había ocurrido en el sentido de que, por más cosas malas que pasen, aquí siempre se han respetado las religiones, los momentos sagrados de la gente, de las comunidades. No importa que se tratara de la Iglesia Católica, lo que importa es que había una gente allí reunida con sus creencias, con su fe, y de pronto unos atarbanes de capucha, porque ni siquiera dan la cara, es que podrían dar la cara y decir, aquí estoy yo, y responder si son tan valientes. Pues irrumpieron en el lugar asustando a la gente, había niños, ancianos, la gente empezó a quitarse de ahí y sacaron la excusa que es que entraron en el momento de la paz. Sí, la misa no se había acabado. La misa se acaba cuando el cura da la bendición. Y no es lo mismo hacerse en la parte de afuera de la iglesia que meterse a una iglesia a gritar arengas y a generar pánico y terror allí en el lugar. Veamos primero el video. Ahí está, la encapuchada que se hace llamar Simona. No es la primera vez que Simona aparece en escena o en acción, ¿no? Ya la hemos visto vandalizando en las afueras de algunos medios de comunicación, Semana, Caracol Radio, incluso Caracol Televisión, si mal no recuerdo. Ella también ha hecho apariciones en el Transmilenio, asustando a los pasajeros, atemorizándolos. Y ahora la vemos muy intrépida, diciendo que se trata de arte, irrumpir e irrespetar la fe de un grupo de colombianos y de todos los colombianos que se sienten católicos o que son católicos e incluso que tienen cualquier religión, porque el problema aquí es irrespetar la fe. Ahí está la mujer encapuchada, óiganla, ahí está. Pertenece a lo que llaman escudos azules. Muy valientes, pero con cara tapada. Muy valientes con cara tapada. Y salen con el cuento de que no hacen política. Sí hacen política. Y sus mensajes son políticos. Y han hecho política. Y son de izquierda extrema. Porque eso es lo que son estos personajes. Y ahora, pues generan una discusión donde no sabemos qué va a pasar. Vamos a seguir teniendo que estar a la espera de que en los momentos incluso más sagrados de fe de la gente haya unos intrusos como estos, con capucha, dañando ese momento de fe, atacando la fe, cometiendo un ataque religioso. Saludo a Lucía Bastidas, ella es concejala de Bogotá. Lucía, bienvenida a Semana. Vicky, un gusto, Jairo y doctor Enrique Gómez estar aquí. Rompimos todos los límites en Bogotá. Ahora el vandalismo, esta primera línea, estos que tienen alias, son los que están dominando los diferentes escenarios de la ciudad. No les bastó con asesinar a un civil en el Portal de las Américas, no les ha bastado con tener campamentos que hoy tienen activos en Britalia y en Britalita y que siguen estando allí. No les bastó con estar afectando la tranquilidad a miles de vecinos, sino que tienen todo el espacio en esta ciudad porque les quedó grande el vandalismo. Esto es una muestra. Simona no es un nombre, es un alias, y quien utiliza un alias es porque está en la clandestinidad, porque hace acciones ilegales. Pero asaltar un recinto de la fe, de tranquilidad, donde vemos la angustia de los feligreses que estaban a las 10:30 de la mañana ayer en la Catedral Primada, gente que estaba en un escenario de fe, de respeto, que nunca habíamos roto esos límites, pero llegar a esto es el anuncio de lo que van a hacer en Semana Santa, porque ellos habían escrito, en las iglesias estaremos, y de verdad que no hay ninguna justificación, ninguna religión. El que es ateo, pues se le respeta que sea ateo, pero a los que somos católicos, de verdad que esto nos ha dolido en el alma, y creo que es parte de lo que esa primera línea, que ahora tiene diferentes nombres, pues siente que puede hacer en la ciudad. No hay autoridad, no hay disciplina, no hay respeto por lo público, no hay respeto por el otro, y vemos este tipo de actuaciones que han condenado absolutamente todos los sectores políticos en Bogotá, y es evidente
que esto es ilegal a todas luces lo que hizo alias Simona. Saludo también a Enrique Gómez, candidato presidencial de Salvación Nacional. Bienvenido a Semana y quiero también que nos entregue, por favor, su opinión sobre este evento tan bochornoso y tan, no sé, de tanto maltrato con la religión católica. Vicky, doctora Lucía, Jairo, televidentes, es oprobio, tal vez la palabra, Vicky, que aplica, es una mecánica. Estas no se pueden legitimar con un nombre. Este tipo de agrupaciones son tropas de asalto, tropas de choque enfocadas a generar pánico social, a intimidar a las autoridades y funcionarios, a intimidar al ciudadano que ejerce su derecho a la libertad religiosa, a intimidar a los curas, a los obispos y al arzobispo. La catedral privada es la sede de la Iglesia Católica en Colombia y es una mecánica de ruptura social, de ruptura de la armonía, que sistemáticamente ha sido aplicada en Colombia y en muchos otros lugares como una forma de la combinación de formas de lucha del marxismo radical en su lucha o camino a la conquista del poder. ¿Qué se busca aquí? No solo el escándalo y la perturbación, sino transmitir el sentido de impunidad que está expresamente caracterizado ahí. Estas personas no se judicializan, estas personas permanecerán impunes y van a seguir con sus ataques contra los colombianos de bien. ¿Qué se busca ahí? Dividir la sociedad, romper la armonía social y con ello generar las bases de la perturbación subversiva que está por venir en el próximo proceso electoral del 29 de mayo. Yo creo que todo ligado son actos preparatorios para aculillar, para acorralar a la gente de bien en Colombia, mantenerla escondida en sus casas, alejada de sus lugares de culto, avergonzada y temerosa de ejercer su religión, cualquiera que sea el credo que profesen. Estuvimos indagando con varios abogados, incluso penalistas, sobre si esto es delito o no, y la mayoría coincide en que sí puede tipificarse como un delito. ¿Usted qué cree, Lucía? Más allá del acto de arte, como ellos quieren mostrarlo, ¿ya se está pasando la línea y esto debe ser judicializado y tratarse como un delito? Contrario al cura párroco de la Catedral Primada, yo creo que sí hay que judicializar. Aquí estos grupos de terrorismo urbano están haciendo lo que les da la gana en la ciudad, porque hay impunidad, porque hay impotencia, porque hay miedo y quieren encerrar a los bogotanos, no solo con la inseguridad que tenemos, sino con este tipo de acciones. Ya la gente dice, ni siquiera el restaurante, ahora ni siquiera la iglesia, ni siquiera mi lugar de culto. Entonces lo que están buscando es una estrategia política de miedo con la gente, de que si no estamos con ellos, como efectivamente no lo estamos con el grupo político que encarna Gustavo Petro en este país, pues entonces nos van a hacer este tipo de acciones. Hay que judicializar, hay que judicializar. Yo he perdido 4 acciones, doctor Enrique Gómez y queridos oyentes, defendiendo a los vecinos del Portal de las Américas. 4 acciones jurídicas que hemos perdido ante los jueces de la República, y no es posible que los derechos de las mayorías sean vilipendiados por un grupo de terrorismo urbano. Entonces aquí hay que empezar a mostrar acciones sin miedo y con contundencia. Lo que a mí me preocupa es que la rama judicial también está en manos de aquellos que están en contra de los derechos de la mayoría. Es que la mayoría que quiere estar tranquila, la mayoría que no quiere vandalismo, la mayoría que no quiere este tipo de actos, que me preocupaba ver una periodista diciendo, ay, pero tranquilos, ¿cuál es el escándalo si no hubo muertos ni hubo heridos? Entonces hay que sentar jurisprudencia y tenemos que emprender todas las acciones legales, como vamos a seguir defendiendo a esos vecinos del Portal de las Américas, porque todo va enmarcado, es una estrategia. Esto fue planeado un domingo en la Catedral Primada de Colombia, que nos esperará en Semana Santa para aquellos en los que creemos que es importante que tengamos ese diálogo de una semana mayor, así sea el país laico, pero tenemos que respetar. Yo respeto a los católicos, a los ateos, a los cristianos, pero por favor, este tipo de acciones no deben presentarse y deben tener un castigo. Simona es que es una vándala. No, ella dice que es una artista. Lucía, ella dice que es artista, que esto es arte,
que esto es arte. No, Yo les esto pregunto no a es los arte. dos, ¿esto es arte? Aquí no es arte, esto no es arte, por Dios, esto es vandalismo, esto es agresiones. Ustedes vieron la cara de la gente que está, ustedes mostraron una parte, pero al ver el video completo la gente le da miedo y se evade y sale. El recinto, un templo de fe, que la gente esté asustada, esto no tiene ninguna justificación y no tiene nada de arte. Como tampoco tiene nada de arte cuando están vandalizando el sistema Transmilenio. Es que ahora decidieron que le llaman arte y nosotros no podemos ir como borreguitos aceptando lo que hace el vandalismo en Bogotá. ¿Qué dice Enrique? Enrique. ¿Es un artista? Digamos, ¿esto es arte? De ninguna manera un performance puede implicar la perturbación de los derechos de otro, la violencia psicológica y la discriminación en relación con el ejercicio de una fe, cualquiera sea esta fe y cualquiera sea el lugar. Eso es un eufemismo propio de una sociedad manipulada, de un poder judicial absolutamente cooptado por el radicalismo extremo de izquierda, y por eso Salvación Nacional ha insistido en la reforma integral a la justicia. No es posible, como bien lo dice la concejal Lucía, que haya barrios enteros de la ciudad de Bogotá sometidos al escarnio, a la violencia, a la ocupación violenta. Nuestro parque nacional, tesoro de nuestra historia republicana, está y sigue siendo ocupado de manera violenta por comunidades sin reivindicación clara, y es un fenómeno que se extiende con el cobijo y el amparo del Poder Judicial, de un Poder Judicial venal, de un Poder Judicial parcializado, que ya no es garantía para los ciudadanos, y por eso debe ser reformado, como lo hemos propuesto desde el primer momento que lanzamos nuestra campaña presidencial. Lucía, Simona reiteradamente lo que está diciendo es que sus acciones nada tienen que ver con política, que no es una estrategia política y que no está ni con un sector ni con el otro. ¿Usted qué cree? Que nos cree soquetes a todos los colombianos. Evidentemente es un actor político que lo ha hecho frente a unos medios de comunicación, que ha vandalizado al sistema Transmilenio, que ha estado permanentemente a otros bobos con ese cuento, pero es un actor político que es lo que está buscando, generar miedo en la ciudadanía bogotana. Evidentemente, ni arte es un actor político, o sea, las mentiras que está planteando alias Simona, pues se caen de su propio peso por las actuaciones que ha hecho en los últimos meses en la ciudad de Bogotá. Más bien que investiguen, policía judicial, que nos cuente inteligencia militar qué es lo que hace la señora, quién la financia y detrás de quiénes es que están ellos. Acuérdense ustedes, la primera línea fue financiada por el señor Gustavo Bolívar. Les dio platica, allá le amargaron la vida a los habitantes de los sectores de los barrios cercanos al Portal de las Américas, de Suba, de Usme. En la alcaldía de Usme cogieron unos gestores de convivencia que le decían a los de la primera línea por dónde andaban. Esto es articulado, ellos están organizados y es un brazo medio militar que tiene el petrismo en Bogotá y en Colombia. Es totalmente militar y la dinámica ya fue utilizada con éxito por Hitler en su camino, en su ruta de ascenso al poder. Esa es la mecánica, y es intimidación a la sociedad, intimidación a los funcionarios como escenario previo para la conquista del poder y la revocatoria del orden establecido. Sin embargo, lo que Simona sostiene o su grupo es que no, que ellos no hacen política, que eso es arte y que no son de izquierda ni de derecha, pero cuando uno mira las redes sociales de Simona, alias Simona, encuentra claramente, Enrique, que, pues, digamos, es de una izquierda bastante radical. No, es una izquierda que ya ha pasado en la combinación de las formas de lucha a la segunda fase de copar lo que ellos autodenominan o denominan en la lógica marxista las instituciones de la sociedad burguesa. Usted no va a ver a Simona perturbando una reunión de una asamblea de una confederación sindical, ni una reunión de un directorio del pacto histórico en alguna barriada del país, porque de eso no se trata. El ascenso al poder de las dictaduras requiere miedo, y estamos en pleno escenario de miedo. Ya Gustavo Petro, allí con usted, Vicky, en una entrevista lamentable, amenazó a todo el pueblo colombiano
con las represalias violentas y terroristas si no le entregábamos el poder el próximo 29 de mayo. Toda esta secuencia de actuaciones tiene un sentido claro, y es que una sociedad en pánico, una sociedad en la incertidumbre, en la angustia, no es hábil para ejercer sus derechos y protegerlos. Y con esa horrible connivencia y complicidad del Poder Judicial que denuncia la concejal Lucía, que es inaceptable. Es un proceso en el cual todos como uno en la sociedad, las gentes de bien, los ciudadanos demócratas que creemos en el respeto de los derechos de los demás, de los bienes públicos y colectivos, debemos demandar al sistema judicial que haya un cambio radical. Esto no es solo entrabar el Poder Ejecutivo en lo local, como en el caso que ha intentado la concejal, sino se ve ya a nivel nacional también en el desarrollo de las misiones del presidente, el Poder Judicial socavando la acción de la autoridad, perturbando los derechos de la mayoría, a permitir a través de una supuesta protesta social, que es un concepto, un eufemismo para el desorden, la destrucción de los bienes públicos y la perturbación de los derechos colectivos, y ese eufemismo de la protesta social se traslada a socavar la moral colombiana toda. Sabe que me puse a revisar los mensajes de redes sociales de Simona y uno encuentra cosas donde habla de un Estado asesino y paramilitar que nos mata y nos viola. Dice, convocaremos huelgas, pintaremos paredes, gritaremos en las iglesias, en los cementerios, en las plazas para potenciar la combatividad. Dice, el desmonte del ESMAD debe ser un compromiso político. Venderle el alma al diablo por tener votos es utilizar las mismas estrategias de la maquinaria. El pensamiento progresista debe utilizar nuevas estrategias para hacer política. Cualquier gobierno que se llame progresista debe comprometerse con la juventud y las víctimas de la violencia policial. Oigan bien, a la amnistía para nuestros presos políticos y la eliminación del fuero militar. Si no lo hacen, no existen voluntades políticas reales. Y de ahí para allá, invita, por ejemplo, a colatones en el Transmilenio. En sus redes sociales, recuerden que si les parece muy caro el pasaje Transmilenio, se pueden colar y ya. O sea, Lucía, a ver. ¿Ah? Cuando usted mira esa narrativa en esos trinos, ve lo que ha escrito el movimiento político que encarna ese pensar. El tener una narrativa de odio contra la policía, el tener una narrativa de odio contra el Transmilenio, el tener una narrativa de miedo al que no piensa igual, el de enfrentar a esos que piensan diferente. Por eso les digo, ¿ustedes ven alguna actuación de arte en esos trinos? ¿Alguna actuación de arte interrumpir en una misa, en una iglesia católica donde hay niños, donde hay adultos mayores, montarse encima de las sillas, tener capucha? Soquetes no somos. Eso no es para nada una actuación de arte, es política. Y combínelo con esos trinos y mire qué dirigentes políticos tienen esos mismos trinos con esa narrativa hacia Transmilenio, contra la policía, que les liberen los presos políticos. Acuérdense que uno de la primera línea que capturaron, alias Freddy, que lo tuvieron que cambiar de cárcel, daba instrucciones desde la cárcel y le estaban narrando por el teléfono lo que pasaba en el Parque Nacional, con quienes habían hablado y demás. Si no lo queremos ver, necesitamos hacer más actuaciones jurídicas hasta que nos escuchen, porque lo que ha dicho Gustavo Petro es, a las buenas o a las malas me entregan la presidencia de la República. Y eso es lo que están haciendo en los barrios, y eso es lo que están haciendo en diferentes escenarios para generar miedo entre la ciudadanía. Miedo, para decir, si no ganan las elecciones, nos vamos a tomar las calles. Están asusando, eso es una amenaza contra todos los colombianos. Así que le pido una vez más a las autoridades de policía, a las autoridades de Bogotá, que actúen contra este vandalismo, porque el vandalismo se tomó la ciudad de Bogotá, porque ustedes a lo largo y ancho de la ciudad ven un desgobierno total, y qué mejor campo de acción para el vandalismo que un desgobierno, porque dicen aquí no nos pasa nada. Acuérdense que un programa Parceros que tenía el distrito era pagar 600.000 pesos a aquellos que habían participado de las protestas en el mes de mayo del año pasado y en el mes de junio. Así que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros en Bogotá, Cali, Medellín, por ejemplo? Evidentemente no se trata de un hecho pues aislado, es un hecho premeditado,
ella no actúa sola, siempre llega con un grupo de cómplices que también van encapuchados. Y por eso les quiero preguntar en concreto a los dos, empiezo con usted, Enrique, ¿qué debe pasar con ella, con alias Simona y sus cómplices? No, esto es terrorismo de baja intensidad. Yo no creo, como dice Lucía, que esto sea una expresión política de ninguna manera. La expresión política en el entorno democrático implica el respeto soberano a las opiniones de los demás, obviamente la protección de los bienes comunes, la protección de los bienes públicos y obviamente en este caso que nos convoca la libertad de culto. Esto es terrorismo de baja intensidad, es un efecto psicológico concreto que se busca intimidar a la población y por eso debe ser judicializado como un fenómeno subversivo, que es lo que es. Por eso toda la retórica no solo se liga, Lucía, a la del pacto histórico, sino que esa chica parece es una comandante de un frente guerrillero y le garantizo que si se investigara bien, cosa que no se hace porque nuestra inteligencia policial sigue de vacaciones desde septiembre de 2020 en la ciudad de Bogotá, todavía no han vuelto los señores de inteligencia policial en la ciudad de Bogotá y pues una alcaldesa ausente que ha conectado precisamente estas bandolas de jóvenes terroristas, subversivos, los muchachos, es que a los muchachos hay que dejarlos destruir y quemar los buses, a los muchachos que quemen los CAI, a los muchachos que encierren a la población en sus casas y a los muchachos que se tomen el Portal de las Américas y el Parque Nacional. Ese tipo de connivencia es inaceptable. Vuelvo e insisto, esto es un fenómeno terrorista y así hay que verlo y así hay que asumirlo. En cualquier país del mundo usted ataca un símbolo religioso, una iglesia, una sinagoga, una mezquita y de inmediatamente se traduce en una sanción penal severa porque es considerado una perturbación de un bien esencial de la paz ciudadana y del consenso político nacional, que es el de la libertad plena de cultos y el respeto a su ejercicio. Y en esa medida creo que así hay que tomar la conducta de estas personas y lo que sorprende es la absoluta inopia del gobierno municipal y del gobierno nacional en el sentido de que no se han procedido a las capturas de estas personas y a su judicialización con base en delitos de perturbación del orden público en el capítulo respectivo del Código Penal. Lucía, ¿qué debe pasar con Simona y con sus cómplices? Yo creo que hay que pasar de la quejadera y de los comunicados de todos los entes nacionales y distritales a hacer capturas. Yo sí creo que detrás de esto está, como lo he dicho, el vandalismo organizado de la primera línea y ella es una expresión de eso. Entonces hay que judicializarla y empezar a mostrar resultados en esta ciudad porque hay tolerancia, hay incapacidad de respuesta de Bogotá, de la alcaldesa Claudia López contra ese terrorismo que se viene tomando la Bogotá. Esto es un anuncio de lo que quieren hacer en Semana Santa, que es ya próximamente. Esto es un anuncio de lo que vamos a ver seguramente en las iglesias de todo Bogotá, en las diferentes estamentos de los cristianos, porque es un método de acción política que obedece a un terrorismo urbano, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces no digamos que alias Simona, el hecho de tener un alias, de taparse la cara, de irrumpir abruptamente, esto es sin duda terrorismo y debe ser judicializado. Ahora, la señora está tranquila. Hoy no hemos visto ningún movimiento de las autoridades y lo que no puede ser es esta impunidad. Yo creo que Lucía dice algo que es muy importante y es que actúen de esta manera y vayan por toda la ciudad y generen pánico. No me quiero imaginar lo que sintieron esas personas que estaban en esa misa en un momento sagrado de la Eucaristía como es el momento de la paz. Y de pronto ver estos tipos encapuchados sin saber si estaban o no armados, de pronto ver los gritos, la confrontación que se generó allí. Hubo una mujer que intentó quitarle la capucha a otro de los cómplices de alias Simona. Digamos, esto yo creo que lo que muestra primero que todo es una falta de autoridad. Falta de autoridad, sin lugar a dudas. Dígame Enrique y Lucía. Yo he padecido este tipo de ataques. El domingo 13 de marzo, de la misma manera, un grupo de personas no venían encapuchadas, pero sí se tomaron las de nuestro movimiento, donde estábamos escuchando de manera normal con muchos de nuestros líderes en la ciudad y candidatos los resultados de las elecciones. Ellos lo que buscan es el enganche porque entonces
si cualquiera de esos feligreses o de pronto el personal de seguridad de la Catedral Primada, que es un tesoro de conservación artística y patrimonial de todo el país, ¿sí?, hubiera insistido en defender la santidad del sitio, la protección obviamente de las imágenes y de las personas que estaban ahí recogidas, entonces se genera el episodio de grabar. Es que los católicos me están persiguiendo cuando yo simplemente... Entonces, el proceso es claro, eso es una mecánica, ya se vivió muy claramente, Lucía, no sé si lo recuerdas, en Cali, ¿no? Entonces le pongo un cóctel molotov en las piernas a la policía y cuando viene el ESMAD a reaccionar y a salvar al compañero, entonces es la agresión de la policía, son los cortes manipulados de los videos. Esto es una metodología de guerra psicológica, de guerra propagandística. Vuelvo e insisto, las mecánicas que ustedes ven aquí se aplicaron en la Alemania antes del Tercer Reich, en el 32 y en el 33. Es una ética de propaganda a cualquier costo, y el mensaje a la ciudadanía ante la impavidez de las autoridades que denuncian al concejal Lucía, que es abrumadora, ¿cuál puede ser? Defender sus derechos de manera sagrada, enfrentar las vías de hecho con vías de hecho. Es decir, estamos ante una encrucijada grandísima, pero esa encrucijada está causada es por la impunidad judicial y la inacción administrativa y policial frente a estos fenómenos terroristas. Entonces se está caldeando, se está poniendo calor al sentimiento, en este caso religioso católico, y entonces imagínense cuando las próximas intervenciones terroristas con ocasión de la Semana Santa, que como todos ustedes lo saben, es el culmen del rito anual eucarístico para todos nosotros los católicos, pues va a haber violencia y esta Simona habrá triunfado, porque yo no veo a la alcaldesa previniendo esto, yo no veo a la alcaldesa interesada. A ella le gusta también, como le gusta a Petro, el conflicto, la división, el dedo acusador, la perturbación de la tranquilidad ciudadana como un caldo de cultivo donde ese tipo de liderazgos malos, negativos que Colombia debe rechazar el 29 de mayo, ahí es en ese caldo es que prosperan, en ese caldo es que se crecen y en ese caldo es que conquistan y copan la democracia. Lucía quería decir Pero algo. Yo sí creo, sí. Si hay una narrativa, yo insisto que hay una narrativa organizada, planeada contra la policía, contra el sistema Transmilenio, ahora en las iglesias, para generar victimizarse, porque ellos siempre buscan victimizarse. Usted ha visto que en el Portal de las Américas decían, ay, pero es que a los muchachos los agredieron, los torturaron, a nadie torturaron allá, es pura mentira, sino que estaban vandalizando. ¿Cómo actúa la policía si no la dejan actuar? Entonces lo que ellos buscan es victimizarse, hacer toda una narrativa para las elecciones. Esto no lo duden, que tiene un tinte político. No nos crean soquetes, para allá va, está organizado, está planeado. ¿Quiénes son los defensores de los que están actuando en contra de la población? Porque aquí defienden, en el Consejo, por ejemplo, defienden... ¿Y es por estas elecciones presidenciales? ¿Esto tiene algo que ver con las presidenciales? Claro, todo lo que han hecho del vandalismo... Tú estás en contacto con la fuerza. ¿Cómo ves tú la moral de la fuerza en esas condiciones de operación tan difíciles? Acabada. Lo que pasó con la policía en el Portal de las Américas es que están con la moral abajo. Los se tienen asustados, además que tienen infiltrados dentro del gobierno de Bogotá que les decían por dónde actuar, por aquí, por allá. Lo vimos en la localidad de Usme a propósito de la alcaldesa de Usme, que está metida además en temas de corrupción, pero lo que hay es una narrativa organizada. Quienes defienden los derechos de los vándalos, de los presos políticos, como ella lo dice, son quienes afectaron el sistema Transmilenio. Hay concejales y hay líderes políticos que dicen, ay, pues si le tocó caminar a la gente 4 horas, pues eso es parte de la protesta. No, señores, eso es vandalismo y esa es la narrativa que la alcaldesa no ha querido enfrentar, que le da miedo y que le bajó el tema desde la reunión que ustedes denunciaron que tuvo la alcaldesa con Gustavo Petro en el mes de diciembre. Ahora sí quedamos en el peor de los mundos porque Bogotá está al garete. Hay que hacer un cuestionamiento al secretario de Seguridad, el doctor Aníbal Fernández. O se sube o se baja en el bus de la democracia, pero ahí donde está, creo que está cometiendo un error garrafal, está desprotegiendo a quienes debe proteger, y la alcaldesa ha roto la moral de toda la institucionalidad de la policía, los cuerpos técnicos de investigación judicial y los mismos jueces que hay tanto juez remolón,
tanto juez Cobardica en el circuito civil y penal de Bogotá no se van a arriesgar a enfrentarse a estos grupos terroristas urbanos, y ahí es donde tenemos un deber como ciudadanos, como tú dices, pasar a la acción a través de las redes, a través de derechos de petición y acciones de cumplimiento, porque estas autoridades indolentes del distrito, vuelvo e insisto, están dejando que nuestra primera institución de defensa de los ciudadanos, que es la Policía Nacional, esté mirando para otro lado, va a salir corriendo. Lucía lo ha visto y lo ha visto en su condición de cabildante, ha pedido percibir esa ruptura de la moral. Yo la he visto en todo el país, la vi muy, muy grave en Cali, tal vez peor incluso que en Bogotá, por la predominancia de las bandas de mafiosos y de microtráfico que van pegados a estas organizaciones, porque de la mano de la subversión va el microtráfico, van las bandolas organizadas que en Bogotá y sobre todo en Cali son sumamente dominantes, tienen unos espectros territoriales muy grandes. Entonces, la situación es de crisis, es hora de hacer un debate nacional a través de la prensa, a través del Consejo Distrital, para confrontar a la autoridad ejecutiva local ante esta coparticipación y complicidad en este proceso de deterioro gravísimo. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo, Lucía, Enrique, por estar con nosotros aquí. Un hecho que pues sin lugar a dudas estremeció a los colombianos, ver a esta mujer encapuchada irrumpir de la manera que lo hizo, tan agresiva, en la Santa Eucaristía, cuando un grupo de personas estaba concentrada en un acto de fe. A ustedes gracias por acompañarnos y esperamos que hagan algo, ¿no? Que no sea que mañana Simona entonces vaya y profane una tumba, un cementerio, porque como ya dijo que va a ir a los cementerios. Entonces, pues, ¿qué sigue? Hasta luego, señores. Las tumbas son para los muertos, las iglesias, el Transmilenio es para los vivos, y hay respaldo total a la acción de la concejal, y hay que hacer acción social inmediata de rechazo a la omisión de la alcaldía. Vicky, Lucía, Jairo, muchas gracias. Un saludo a los televidentes. Un saludo, chao, Un abrazo, Lucía. muchas gracias. Un abrazo, gracias por acompañarnos. A ustedes gracias. Esto es Semana.